Jóvenes, que tengan un buen día. Hoy día daremos explicación a la guía número 6 de física y química a la vez. Hoy día trabajaremos en forma interdisciplinaria, porque la física y la química están sumamente relacionadas, de tal manera que los procesos químicos no están ajenos a los físicos y los físicos muchas veces no están ajenos a los químicos. El objetivo del área de química es definir procesos de óxido y reducción, conocidos como redox, a través del intercambio de electrones y el proceso de electrólisis, ya que se utiliza mucho en la obtención de algunos minerales. Y en física es cómo generar corriente eléctrica a través de este proceso, o sea, cómo generar corriente eléctrica a través de una electrólisis, ¿ya? Para empezar debemos tener claridad absoluta primero en algunos conceptos que son básicos. ¿Qué significa redox? ¿Ya? Redox no es nada menos que óxido y reducción. ¿Ya? Hay cuerpos que al estar sumergidos en ciertos solventes o líquidos y generando a través de una corriente eléctrica, hay unos que pierden electrones y otros ganan electrones. Ese proceso se llama oxidorreducción. Ejemplo, una manzana cuando se oxida, usted la intemperie se oxida porque hay un intercambio, ¿cierto?, de algunas materias ahí que hace que este cuerpo pierda electrones, ¿ya? La oxidorreducción y ecuaciones redox es una relación de óxido de reducción. Se caracteriza porque hay una transferencia de electrones donde una sustancia gana electrones y la otra sustancia pierde electrones. La sustancia que gana electrones se disminuye su número de oxidación, ¿ya? Y este proceso se llama reducción. En este proceso existen dos terminales, una que es el cátodo y el otro que es el ánodo. Cátodo es un electrodo que sufre una reacción de reducción mediante la cual el material reduce su estado de oxidación al recibir electrones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar básicamente hoy día con la electrólisis, ¿ya? Y la electrólisis no es nada menos que un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Nosotros tenemos un recipiente aquí con un elemento químico, sulfato de cobre, ¿cierto? Tenemos un ánodo y un cátodo para conectado a una fuente de poder. Se supone que una va a liberar electrones y lo otro lo va a captar. Por eso que este proceso, y en esa captación y liberación de electrones se produce un flujo. Y ese flujo de electrones es lo que nosotros llamamos electricidad. Y ahí lo asociamos a física. Quiere decir que nosotros podemos tener electricidad a través de este proceso, ¿ya? Donde la energía eléctrica cambiará a energía química. Un proceso parecido a lo que ocurre con, o sea, el proceso que ocurre con las baterías de los autos, por lo tanto, si usted aplica una corriente a este circuito, los iones positivos migran al cátodo, mientras que los iones negativos migran al ánodo, ¿ya? Los iones positivos se llaman cationes y lo tienen todos los metales, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo aquí más práctico a través de esta cubeta, ¿ya? Tenemos aquí el ánodo y el cátodo. ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos que considerar en este experimento, ¿ya? Hay uno que va a liberar, ¿ya? Este es ánodo y este es cátodo, ¿ya? De tal manera, cuando nosotros generemos una corriente eléctrica en esta fuente, ¿ya? Se dan cuenta, en esta fuente va a haber un intercambio. Vamos a ir aumentando el voltaje para ver qué sucede con este ánodo y este cátodo.
se dan cuenta que reaccionan. Este está liberando electrones y este lo está captando, y ahí se produce un flujo de electrones, y ese flujo de electrones es lo que me produce a mí la electricidad. Entonces yo al conectarlo aquí me genera una corriente eléctrica. Miren, ahí está. Y si yo lo conecto aquí, ¿cierto?, me va a generar una corriente eléctrica. Se me quemó la polletita, pero la vamos a cambiar, ¿ya? Donde se ve mucho el voltaje son cosas que ocurren en los experimentos. Ahí está. ¿Ves? Cuando recibí mucho el voltaje, este no estaba capacitado para recibir tanto voltaje. Entonces, esto quiere decir que hay un intercambio de electrones y se produce un flujo de electrones. Ese flujo de electrones es lo que se llama intensidad de corriente. No vamos a cometer mi error, vamos a conectar un poquito y le vamos a aumentar el voltaje acá para que ustedes puedan observar lo que pasa. ¿Ven? Miren la placa metálica de cobre, está liberando electrones que lo va a captar la placa de aluminio, ¿ya? Y hay una transferencia de electrones, y ese flujo que se produce ahí genera una corriente eléctrica, ¿cierto? Una intensidad de corriente que nosotros la pudimos observar acá. Entonces cuando yo hago esto, se genera una corriente eléctrica. O sea, una corriente eléctrica continua la genera en una corriente eléctrica química, ¿ya? Y así se genera esta situación, ¿ya? ¿Y cómo vamos a explicar eso físicamente? De la siguiente manera. La intensidad de corriente es un flujo de carga dividido por el tiempo. O sea, cuánta carga va a traspasarse de un lado a otro en cierto tiempo. Eso se mide la intensidad de la corriente. Por lo tanto, en términos físicos, esta carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundos. Y coulomb partido por segundo se llama ampere. Quiere decir que el ampere, la medida de la intensidad de corriente, se llama ampere en honor al científico Ampère, que trabajó con todo lo que es intensidad de la corriente. Entonces lo importante aquí es que ustedes puedan establecer que la intensidad de la corriente se puede obtener a través de un proceso químico que se llama electrólisis. Y la electrólisis es nada menos que un proceso redox, de óxido y reducción, en el cual un ánodo y un cátodo están en contacto a través de una sustancia química, ¿cierto?, que una libera electrones y la otra los recibe, ¿ya? En términos generales, el óxido de reducción no es nada menos que un proceso de oxidación, ¿ya? Esperando que se encuentren bien, los vemos en la siguiente guía. Cualquier consulta al correo de la profesora Milda, o si es de física, al correo mío personal. Que estén bien.